¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos. Y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, y espero la estén pasando muy, pero que muy bien el día de hoy, chicos. Porque miren, ya ha salido información oficial de lo que será el próximo cambio de balances, o mejor dicho, un vistazo oficial de lo que será el próximo cambio de balances. Así mismo está mejor, chicos. Ya han dado información la página oficial de Mutants Genetic Gladiators en Facebook. Ahí les estaré mostrando la captura de la publicación de lo que específicamente pues van a tocar en ese cambio de balance, chicos. Dan a entender, o bueno, dan que van a tocar específicamente 3 puntos fuertes del meta actual. Así que obviamente, chicos, hoy analizaremos esos datos y les diremos específicamente qué van a tocar o qué van a hacer para aquellos pues que no han entendido la publicación o aquellos que quieran una mejor explicación. Bueno, ¿quién soy yo, no? ¿Quién soy yo? Así que empecemos directamente, chicos. Así, inicia la publicación con esto. Dice: un avance de la próxima actualización de balance. Les recuerdo que esta está confirmada, para finales del mes de octubre. O sea que estamos a 2 semanas o 1 o 2 semanas desde que esto ocurra. Dice: antes que nada, muchas gracias a todos por los comentarios. Nos ayudó enormemente a diseñar los elementos de este próximo parche de equilibrio. Ok, aquí pues agradecen que tantos y tantos los que comentamos de cómo estaba el meta de fuerte o qué mutantes dominaban, que ellos dieron a entender eso. Bueno, es algo obvio, cuando un mutante está fuerte, lo principal de darse cuenta es la comunidad, ¿no? Es algo obvio, pero que resaltan y lo agradecen. Así que, chicos, vamos con el primer punto fuerte, que de hecho lo recalcan con un número 1, claro que sí. Dice: cybers mutantes rápidos. Dice: durante los últimos meses, algunos mutantes cibernéticos, incluyendo el Asimov, el exclusivo de incursión, ha dominado la arena. No es que la ha dominado, la ha hecho suya. La hizo suya el Asimov, chicos. Bueno, y para todo, dicen: durante la última actualización, el de equilibrio elegimos no nerfearlo. O sea, bueno, no es que eligieron no nerfearlo, literal no hicieron cambio de balances, así que no entiendo ese punto, la verdad. Pero dice: decidieron no nerfearlo mientras la redada estaba activa. Ah, ok, aquí ya se entiende porque eso siempre pasa. Si un mutante de incursión está presente en la incursión, pues nunca le aplican un cambio de balance. Ojo, por primera vez, si el mutante está allí por primera vez. Dice: ahora que la redada ha terminado, de hecho terminó hace ya 2 meses y medio. No, perdón, 2 meses. Vamos a clavar los clavos, ojo, en el Asimov. Perfecto. También lo van a hacer en el Elidron. Menciona que también lo van a hacer en el Elidron. Y con el otro Cyber, que es de los mejores, el Spin Fury. Ojo, cuidado. Cuidado, ya directamente nos clavan los 3 nerf. Bueno, los 3 mutantes que le van a aplicar nerf. Obviamente Asimov, que es el mutante más fuerte del videojuego, sin lugar a dudas. Elidron, que el Elidron, ok, está equilibrado, pero claro, ¿qué pasa? ¿Por qué el nerf? Dirán: Manu, ¿por qué el nerf al Elidron si está equilibrado? Sino que el Elidron fue creado para hacerle counter al Asimov específicamente. Y claro, si van a nerfear a Asimov, el equilibrio sería nerfear un poquito el Elidron, si no va a estar bastante fuerte en ciertos aspectos. Pero ya yo creo que de por sí la vida que tiene lo hace ser bastante equilibrado. Pero bueno, ya veremos qué es lo que le van a nerfear. Si le van a quitar un poquito de daño múltiple o daño individual, que en realidad el daño individual está bastante chetado. Y bueno, ya veremos. Lo más probable es que le quiten un poquito de daño. Lo más probable, esperemos no sea tan exagerado como para que el mutante ya no se utilice. Y el Asimov, bueno, chicos, dirán: Manu, ¿qué crees que le van a nerfear al Asimov? Es que no sé qué le van a nerfear al Asimov, chicos, porque el Asimov, cualquiera de sus estadísticas está fuerte. Su velocidad está bien. Aunque siempre las estadísticas bases es lo que reflejan si la velocidad está bien o mal. Por ejemplo, Brittany de los mayores daños múltiples, pero de nada le sirve tener una velocidad tan lenta. O sea, ¿me entienden? La vida está muy estable, vida suficiente para aguantarle un Zeus, otros mutantes, o sea, está perfecto. El daño individual, tiene daño individual de un mutante intermedio, así que está fuertísimo. Y el daño múltiple en realidad es su estadística más rota, de los mayores daños múltiples, siendo un mutante de 10 y cacho de velocidad.
eso, y sea neutro, o sea, eso está rotísimo. Y bueno, la habilidad de escudo, que es el mejor mutante con escudo, se podría decir. Y más con un neutro triple, que siempre se va a echar un escudo positivo. Es lo más roto de todo. O sea, el mutante, todas las estadísticas están rotas, chicos. Así que no sabría que le van a nerfear. Simplemente es decisión de Celsius. Ya otra cosa es decir, Manu, ¿qué crees? ¿Cuál sería el mejor nerf posible? Bueno, el daño, o sea... O no le tocan el daño y lo dejan con la vida de un Orión, o al revés, le quitan el daño y le dejan su vida. Para mí lo más estable pues que le pongan la vida más baja horriblemente, o sea, mitad de vida hay que quitarle, o pues eso, reducirle la velocidad. Así que ok, chicos, ya saben, tocan principalmente esos tres cyber. Ahora dirán, Manu, ¿por qué el Spin Fury? Es que el Spin Fury, chicos, siempre ha sido uno de los mejores veloces del videojuego. Poco se habla de él. Obviamente en este meta no se usaba mucho, aunque revivió porque podía one-shotear helidrones. Pero sigue siendo literal un mutante que agarra a los lentos y se los lleva. Se los lleva totalmente. Ahora, chicos, vamos con el segundo punto. Aquí mismo lo aclaran y dicen, mutantes necro. ¡Ojo! La promesa de las 1000 yardas, de los 1000 años. Dice, los mutantes necros todavía no están haciendo tan bien como queremos. ¿Cómo que no? ¿Cómo que todavía? ¿Cómo que todavía? Si tienen más de 5 años desaparecidos. Claro que todavía no están haciendo nada. O sea, literal se van a percatar de esto cuando ya han pasado 5 años. Increíble. Qué bolis. Qué bolis. Dice, pero en esta temporada de Halloween es su momento de brillar. Si acaso... brilla con una luz misteriosa. Ok, este no lo entiendo, no sé si lo hicieron por broma, por bait o... Sinceramente esta parte no la he entendido. No sé si... Obviamente van a tocarlos en el cambio de balance, pero no entiendo si por ser Halloween, que pues Halloween es día de los, ya saben, de los tiesos, o una celebración cercana, no sé si es que le van a dar un buff más grande de lo pensado. Pero bueno, aquí lo especifican, dice, mejoraremos el ataque, mejoraremos la vida y el poder general de algunos mutantes necros, a veces a expensas de cierta velocidad. Obviamente van a mejorar esas estadísticas basada en la velocidad. ¿Qué dicen, Manu? Pues que los mutantes necros le van a mejorar pues el daño y la vida generalmente, ya que el último cambio de balance fue un fracaso. Fue un fracaso total porque Celsius creía que el problema era la habilidad. No, es que la absorción de vida, sí, o sea, es que es que se pasan porque claro, le ponen a un mutante, a la Brittany, recuerdo, la Brittany, una mutante con 3000 de vida, que no aguanta nada por el estilo, le aumentaron la absorción de vida como si eso, wow, la Brittany va a volver al videojuego, wow, y cae de un golpe, la duermen de un golpe a la Brittany. Algo así gracioso. Creyeron que la habilidad era lo especial, lo que debía de ser mejorado. Bro, no le pegaron ni a nada. De hecho, hubo un único mutante que sí le pegó ese cambio de balances y lo nerfearon. Y aún así lo nerfearon. O sea, no sé si recuerdan al necroparásito. El necroparásito estaba por fin, era un mutante estable y lo nerfearon porque sí, como si fuera una cizaña. Pero ok, chicos, van a decir que en este cambio de balance van a mejorar los necros sí o sí. Esperemos no sea otra de esas falsas promesas que llevamos recibiendo durante 5 años. Así que en realidad no tengo expectativas. Desde el año pasado ya perdí totalmente las esperanzas de que los necros se iban a volver a ver en el videojuego. O sea, 6 genes existen en el videojuego y desde hace 5 años no se puede usar uno de ellos. Sin sentido. Es como quitarle un elemento al Pokémon. Porque sí. Ok, chicos, vamos ahora al tercer punto para que esto no se haga tan largo. Aquí sí está raro, dice retalías. Y en el idioma original también dice retalías, pero obviamente lo traduje. Y un sinónimo de la palabra era venganza. Entonces creo que este punto consiste en la habilidad de respuesta. Cualquier cosa... Espero no equivocarme, pero creo que están hablando de la habilidad de respuesta. Ok, dice esto, respuesta. Muchos mutantes rápidos son actualmente demasiado voluminosos comparado con su poder crudo. Esto quiere decir que son muy poderosos con su velocidad neta. Ok, lo que los hace un poco demasiado resistente a su counter natural. O sea, la respuesta o los tanques. Supongo, ¿no? La habilidad retaliate, que creo yo es la traducción de respuesta. Retaliate, respuesta, dice.
Con el fin de dar a esos mutantes una vida más dura sin cambiar su poder, mejoraremos respuesta en su lugar. Así aumentaremos el valor básico de respuesta para algunos mutantes. Ojito a este dato, significa, chicos, que van a aumentar la respuesta en ciertos mutantes. Ojo, no van a mejorar a los mutantes, solamente la respuesta. Así que eso es algo curioso, es como si de repente al Boom Maurice le mejoran la respuesta. Colossus, quién sabe si le pueden volver a tocar la respuesta. Turbacieno, para otro mutante famoso de respuesta. Leviatán, que nunca se identificó por ser... Ay, perdón. Un mutante de respuesta. Ojo, el fosforescente, pero lo dudo porque es un mutante muy nuevo. Ustedes me entienden, a mutantes de respuesta. Así que recolecto los hornitos por aquí. Perdonen la inactividad, chicos. Muchas cositas. Pero eso, amigos, el último punto da a entender que quieren mejorar a los mutantes con respuesta, porque ya saben que respuesta es literal la habilidad con menos porcentaje del videojuego, pero claro, es entendible porque ya hemos pasado por un meta de hace unos 4 años, que el meta era tremendamente cochinito con la respuesta, y de hecho todavía el meta actual se sigue usando la respuesta sin ser tan fuerte, pero en casos específicos. Pero sí tienen razón de que ellos mismos han estado sacando mutantes veloces o mejorado mutantes veloces que hace ver la respuesta como si nada. Por ejemplo, el Spin Fury cuando estaba fuertísimo, la respuesta le daba igual. Ahorita mismo el Asimov es un mutante que la respuesta literal la hace ver como una habilidad que no existe en el videojuego. O sea, no importa si el rival tiene triple respuesta, diferencia de Evo, el Asimov se lo tanquea como un campeón. Y bueno, ya, porque obviamente me hablaría de la Dama del Crepúsculo, pero ya no es una mutante de respuesta, les recuerdo que no es una mutante de respuesta. Por si acaso, Manu y la Dama del Crepúsculo, Manu, el heredero de respuesta, tranquilos, eso no son mutantes de respuestas, tu habilidad original es fortalecimiento y la Dama absorción. Así que bueno, amigos, quisiera desde ya que me dejen en los comentarios qué opinan de este cambio de balances, qué opinan o qué cambiarían en todas estas decisiones que han realizado. Obviamente Asimov, el mejor mutante del videojuego, era obvio que le iba a tocar nerf. El Hydron también le va a tocar nerf, pero no sabemos en qué modo. Solamente espero que el mutante no lo liquiden y quede bastante fuera. Spin Fury, es verdad, para serles sincero, Spin Fury siempre ha estado fuerte. Solamente que hay que tener cuidado con el cambio de balance, porque si le tocan algo exageradamente, pueden hacer desaparecer el mutante. Así que esperemos el cambio sea un poco equilibrado. Tal vez le quiten un pelito de vida o le quiten un pelito de daño, pero tampoco para arruinarlo, porque sí es verdad que uno de los veloces más importantes, pero no es el veloz más fuerte en realidad. No es el veloz más fuerte, pero sí de los que te da más aguante. Ya en el segundo punto, de verdad en esta ni siquiera me emociono ni nada por el estilo. Nos mencionan que los mutantes necros los van a mejorar tanto en vida y ataque, porque literal esas son las estadísticas en que los mutantes necros por eso no existen. O sea, miren este mutante, miren el experimento, como un mutante de 5.56 de velocidad va a tener 3100 de vida. Eso no es lo peor de todo. ¿Por qué un mutante de 5.56 tiene un daño de 700 puntos? O sea, explícame eso. Y un mutante cyber rotísimo de 11.11 de velocidad tiene 900 puntos de daño. O sea, explícame eso. La mitad de velocidad, la mitad de daño. O sea, sin sentido. Y de eso, y podemos mencionar un montón de mutantes más. Sacamantecas, esa poquita vida, habilidad de herida que no le sirve. Podemos hablar del glotón, que en realidad está bastante bien de vida, pero 1200 de daño siendo un mutante de 4.35. O sea, y podemos así revisar y todos los mutantes. O sea, el video no termina. Por ejemplo, la olvidada. Uno de los mayores tanques en su momento necro, pero no llega ni a 1000 de daño. O sea, O sea, ¿de qué te sirve tener un tanque si no te va a organizar nada en la batalla? Bueno, ojo, hablando del meta actual, porque antes eso era estrategia, lo sigue siendo, pero en este meta eso es menos notorio. Y así, chicos, podemos revisar 1001 mutantes como el Mickey Kruger, el Tran, el Coleccionista, el Rey Lulu, Osito Espantoso, Bulldozer, Damarpía, Triditurón, Enano y Cerero, Fauce Negra, Guayana, Coctuil, Tanaconda, Tengu,
Quebrantacuello, Los Zodíacos, Capitán Perla Negra, Niratota, Puffy, bla, 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 y así, y no termino. Menciono todos los necros y es porque a todos se necesita mejorar algo así. Así que bueno amigos, si les ha gustado la aplicación no olviden dejar su poderoso like. Principalmente los invito a suscribirse y activar esa campanita porque apenas estén disponibles esos cambios de balance verán los datos específicos de esos cambios, pues obviamente con un video. Y bueno, eso sería el momento para ir probando nuevos mutantes que se incorporen al meta, así que atentos chicos con esa campanita. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get